Hola, en este video vamos a revisar la comprensión lectora, pero a partir de las estrategias de lectura. Como ya hemos visto en semanas anteriores, la comprensión lectora es un tema amplio. Hemos visto niveles, hemos visto idea principal, idea secundaria, pero ahora vamos a ver cuáles son las estrategias o cuáles son los requerimientos que debo tener para poder abordar un texto y comprenderlo de una forma idónea. En este material encontrarás las estrategias de lectura, los momentos, los diferentes momentos que tiene la lectura, además de las técnicas del resumen y la paráfrasis. No podemos abordar un texto de una manera a la ligera, de una manera muy rápida, sin preparación. Debemos abordar un texto con una serie de herramientas para poder leerlo de manera ideal. Estas son las estrategias de lectura, las herramientas que permiten al lector comprender un texto. Sin estas herramientas no podemos trabajar una lectura. Entonces, no vayas a un texto sin haberte preparado antes. Desde tener lápiz o resaltador a la mano hasta tener de repente un ambiente adecuado, ideal, para que puedas leer un texto. Por eso, hablamos de 3 momentos de lectura. Hablamos del momento previo, el antes de leer, en donde debes preparar el escenario para tu lectura. Hablamos de lo que se debe hacer durante la lectura, durante una lectura ya más calmada, más pausada, con más detenimiento, y qué cosas se pueden hacer después de haber leído el texto. Entonces son 3 momentos de lectura, el antes, el durante y el después, y cada uno de ellos tiene una serie de puntos a trabajar. Antes de leer, podemos revisar el texto, podemos ver si hay títulos, si hay subtítulos, podemos ver cuántos capítulos tiene, si fuera un libro, revisar su índice, podemos ver cuántos párrafos o cuántas líneas tiene el texto a trabajar, si es una separata, si es un par de hojas. ¿Para qué? Para hacernos preguntas, predicciones sobre qué va a ir el texto, para revisar una primera información previa, para ver el autor y a partir de ahí trazarnos objetivos. ¿Qué es lo que quiero con este texto? ¿Solo leerlo o voy a leer y trabajar algo a partir del texto? Entonces es muy importante el antes de leer y preparar nuestra lectura. ¿Qué debo hacer durante la lectura? Debo hacer diferentes actividades para poder leer mejor este texto. Hasta ahora no han inventado los lentes mágicos para leerlo de una sola y comprenderlo todo de una sola. Más efectivo es preparar mi lectura y tener a la mano resaltadores para realizar una técnica de subrayado, por ejemplo, para realizar unos apuntes al margen, un lápiz también podría ser muy útil, para luego hacer también sumillas o paráfrasis que acompañen mi lectura. Entonces, durante la lectura es muy importante tener a la mano tanto la técnica del subrayado como las sumillas o las paráfrasis para poder ir trabajando el texto a medida que voy leyendo. ¿Qué va a ocurrir al final? Después de leer, podemos tener un organizador gráfico como resultado de esa lectura. Podemos hacer mapas conceptuales o mentales o cuadros sinópticos en torno al texto que hemos leído. Pero lo más importante es realizar un resumen de lo que hemos leído. Esa es una de las estrategias ideales para este curso. Vamos a definir estas 2 estrategias interesantes que son la paráfrasis y el resumen. La paráfrasis es la habilidad para parafrasear una idea, para enunciar con propias palabras el significado de la frase, sin restar información y sin añadir propias ideas. La paráfrasis pretende explicar un texto, pretende ampliar la información, con el objetivo de que los datos se vuelvan más fáciles y más
comprendidos o más comprensibles por el receptor. Vamos a ver un ejemplo. Los atentados terroristas en París nos han conmovido profundamente. ¿Cómo parafraseo esta idea? Para explicarla mejor y para decirla con mis palabras. Los actos contra la vida de los parisinos por parte de los que usan el terror nos han llenado de una honda tristeza. Veamos ahora el resumen. Resumir es reconocer las ideas principales. Se elabora a partir de estas ideas previamente subrayadas con la técnica del subrayado. El resumen da a conocer de manera breve los datos más importantes de un texto. Al partir de la técnica del subrayado, recordemos que la técnica del subrayado nos pide solamente resaltar el 25% del texto. Por eso hablamos de reducir el contenido de un texto. Finalmente, podemos quedarnos con estas ideas. La estrategia de lectura, que son las herramientas del antes, del durante y el después de la lectura, y enfocarnos básicamente en dos, en la paráfrasis y el resumen. Parafrasear es decir con tus propias palabras la idea principal y el resumen es solamente destacar lo más importante del texto de manera breve. Muchas gracias.